Y así nos metemos en el ámbito de la Revolución de Mayo. Le damos la bienvenida a Daniel Reynoso, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gracias por estar, Daniel. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, está bueno poder repasar, ¿no? En estas fechas tan importantes, bueno, ¿qué pasó aquel 25 de mayo? Pasó algo que se comenzó a generar, digamos, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Mayor autonomía para los territorios y nosotros, si tuviéramos que poner, digamos, así como un eslogan, ¿no? Para decir qué pasó, podemos decir, bueno, dejamos de ser súbditos del Reino de España y empezamos a ser ciudadanos de las Provincias Unidas del Sur. Claro. ¿No? Y después las formas que va tomando esto en algo que está en el himno, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, ¿qué tenemos que explicar? Explicamos que estábamos en las Provincias Unidas del Sur, pero al gran pueblo argentino salud, ¿no? Claro. Y esa es la continuidad, ¿no? Parece algo con el tiempo sencillo, pero en ese momento era muy difícil de llevar adelante, ¿no? Ese momento es un momento de muchas dificultades, ¿no? Ya se arrastraban, digamos que el puntapié que da inicio a lo que podemos decir este juego son las invasiones inglesas, Claro. ¿no? Las invasiones inglesas generan ese sentimiento de recuperar algo, de no ceder ante una potencia extranjera, no todos, ¿no? Belgrano se queja que los comerciantes juraron lealtad, así como lo habían jurado al rey de España, se la juraron al rey de Inglaterra en pocos minutos. Claro, sí. ¿No? En pocos minutos no tuvieron problema en hacer esto, pero queda la tensión, ¿no? Y queda estas cosas que a veces son muy difíciles de explicar, porque las invasiones inglesas tienen un héroe, que es Liniers, ¿no? Claro. Que es fusilado por la Revolución de Mayo. Sí, ¿No? esas O sea, cosas, en ¿no? 4 años, en Claro. 4 años de héroe a villano, A villano. ¿no? Que es muy también de lo que podemos decir nuestra idiosincrasia con respecto a la Argentina, de cambiar de opinión y lo que era bueno pasa a ser malo automáticamente. Hoy te quiero, mañana te odio. Te odio, Más o exactamente. menos. Y un gobierno de coalición, ¿no? La Junta es un gobierno de coalición porque están los comerciantes, están los militares, está el clero, ¿no? Está la iglesia presente y en eso, bueno, como están los que quieren hacer una revolución, ¿no? Y están los que quieren declarar la independencia, que son dos cosas distintas. Sí, ¿no? es cierto. No es lo mismo. Que no es lo mismo, Sí. ¿no? Ahí tenemos a los que se llaman los jacobinos, más pegados a la Revolución Francesa, que digamos son los que generalmente queremos más, ¿no? Que Claro. son Castelli, Moreno, Paso. Y están- marca un poco también el camino de lo que ha sido después la historia argentina, ¿no? Digamos, en Sí, determinados sí, valores, sí, me refiero. En determinados valores y dentro de cosas que estamos de acuerdo. Estábamos de acuerdo en que había finalizado un ciclo. Sí. Ahora, de eso, después, ¿cómo seguimos? ¿no? Claro. Claro. Estábamos de acuerdo en estar en contra, Claro, digamos, claro. ¿no? Pero después había que cómo ver, era distinto, claro, ¿no? Claro. ¿a favor de qué nos íbamos a poner? Y sobre todo quién iba al frente. Y sobre También, todo quién ¿no? iba al Porque- frente, exactamente, y bueno, ¿y qué hacíamos con lo que había quedado? ¿No? Porque también después hay que salir a convencer, porque una cosa era lo que pasaba en Buenos Aires, pero después Claro. había que ir hasta Salta. Eso te quería preguntar, porque en realidad hoy estamos con los medios de comunicación que nos enteramos de todo, pero en aquel entonces, el resto del territorio, ¿cómo se enteraba lo que estaba pasando en Buenos Aires, lo que se estaba hablando, lo que finalmente se definió? Bueno, ahí tenías que tener mucha confianza en quién enviabas arriba de los caballos, ¿no? Claro. A informar. ¿No? Esto es una red, ¿no? Y por esto decía, hay que llegar a Salta. ¿no? Claro. Y no había que llegar a Salta, había que llegar hasta Potosí, en Bolivia, Claro. porque la extensión territorial es distinta Sí. y porque no todos se ponen de acuerdo. O sea, Claro. en esto ya Artigas y la banda oriental dice, sí, vamos a hacer una revolución. Estamos totalmente de acuerdo, pero la capital no es Buenos Aires. Claro. No, y que ¿No? no se arme un teléfono descompuesto en el camino. También. Porque llegaba por Bueno, el mensaje y bueno, y hay no había nada. territorios que son muy cerrados, que se cierran todavía más y quedan cerrados, te diría, casi por 50 años, como es el caso de Paraguay. Claro. Claro. ¿No? Y tenemos lo que era la Capitanía de Chile, que había que cruzar una cordillera, ¿no? Sí. Para informar a ver qué estaba pasando. Y había provincias que estaban más cerca de Chile
que de Buenos Aires. Claro. ¿No? Entonces, en esto yo creo que hay una gran arquitectura política de Buenos Aires de tratar de contener el mayor espacio de territorio posible, ¿no? Y ahí juega Belgrano, ahí juega Castelli, y juegan los discursos, porque no siempre es el mismo discurso. Es cierto. ¿No? Porque digamos que Belgrano y Castelli están más cerca de Artigas, Sí. ¿no? Pero Buenos Aires con la banda oriental y Artigas es conservadora, y en el norte es revolucionaria. Claro. ¿no? O sea, Cuando con se Güemes. decreta la libertad de los de las tribus aborígenes, de los pueblos originarios, las igualdades. Claro. Güemes se tiene que pelear con toda la aristocracia de Salta, ¿no? Es Lo cierto. mismo con la aristocracia de Tucumán. No están esas élites, digamos, a favor de la revolución. Sí. ¿Por qué? Porque tenían vinculación con Lima. Claro. ¿No? Y tenían el poder del metálico, de la plata, en este caso. Y era cortar con muchos beneficios. Era cortar con las cercanías y con determinado orden que era lo que venía desde, digamos, ya siglos anteriores, Sí. ¿no? Yo en esto siempre me gusta explicarlo a nuestros estudiantes, ¿no? Y sobre todo por el tema de la universidad. Cuando se crea el virreinato, ¿no? La Universidad de Córdoba tenía 200 años, ¿no? Y Mira. cuando es la Revolución de Mayo tenía 250. Hay que convencer a los cordobeses que le hagan caso a Buenos Claro. Aires Claro. con una Totalmente. universidad con 250. A ver, me parece que son todas cosas, ¿no? Que nosotros, como siempre digo, hay que seguir explicando, ¿no? Y hay Sí. que explicar cómo Sí. funcionan estas cosas, porque si no las damos por entendidas y resaltan, ¿no? Sí, sí, y sí, resaltan ni hablar. cuando dice 250 años, estamos viendo 125. Claro, Sí, 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 exacto. sí. Ni hablar. Daniel, perdón. No, no, no. ¿Qué rol tenía la mujer en la Revolución de Mayo? ¿Hay alguna figura femenina que Sí, se pueda buena pregunta. destacar? Sí, tenemos figuras femeninas. Está Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Que es la mujer que coordina la vida social de Buenos Aires junto con otras, porque digamos, es la que más resalta. Claro, se habla ¿no? mucho de ella. Se habla mucho de ella y yo creo que erróneamente se habla mucho de ella nada más que en la Revolución de Mayo, porque pasa todo el gobierno de Rosas, primero a favor, después en contra, se exilia, vuelve. Es una vida fantástica. ¿no? Podríamos decir que la primera mujer con un rol realmente importante en la historia de Una. nuestro país. Una. Sí, Porque bueno. después hay que ser federales también. Sí. En el norte Juana Zurduy Sí. también es un baluarte con respecto no solamente a la vida social, sino que toma las armas. Claro. ¿no? Y las mujeres están dentro de lo que es la vida cotidiana, pero no siempre reconocidas o aceptando roles que asumen los hombres. Claro. ¿no? Ese día, ¿llovía? Las preguntas. ¿Había paraguas? Porque, Es la había pregunta. paraguas. Bueno, ¿Existía? le hago caso mirá, a Manuel hay Santillana. un libro muy Sí. académico, ¿no? Sí. Que habla precisamente de los orígenes de las fortunas, ¿no? Y habla de que los anchorenas se fortuna vendiendo paraguas en todo el virreinato. mirá. ¿no? Entonces, esas dudas las podemos Claro. eliminar directamente desde dónde estaba ubicado el comercio. Claro. Con respecto a si llovía, no llovía, bueno, la versión dice que era mayo en Argentina, Buenos Aires, Claro. y que puede llover. Y que ¿no? podía haber estado y que lloviendo. podía haber estado lloviendo a la Está bien. mañana y haber mejorado a la tarde, pero digamos, en el fondo, ¿no? Algunas cuestiones son claves, ¿no? Y palabras que quedan sueltas, pero que van al fondo. El pueblo quiere saber de Claro, qué se me trata. estaba Sí. acordando de esa frase. ¿No? El pueblo Si no quiere lo saber- habremos dicho en Sí. actos escolares. Exacto. Pero vos fíjate que eso es el fondo, ¿no? De qué hacemos cuando no está el rey. ¿Quién manda? ¿No? Porque esta es la cuestión filosófica. ¿Sigue el linaje, ¿no? de lo que es la familia real o la soberanía vuelve al pueblo? Claro. Claro. Y el pueblo decide. ¿no? Entonces, por esto, el Sí. pueblo quiere saber de qué se trata, implica que ya habíamos optado por esta idea de que la soberanía volvía al pueblo y el pueblo era el que tenía que decidir. Qué bueno, ¿no? Y lo que pasaba ahí adentro. Y lo que pasaba. Entonces, son tradiciones, Sí. ¿no? que nos separan muy fuertemente de Europa. ¿no? Sí. Pero en esto no somos los primeros, ¿no? Porque tenemos otra revolución dando vuelta, que es la de Estados Unidos, la Claro. de las colonias, que toman una organización distinta, y es la que quiere tomar Artigas, Claro. que es el federalismo. ¿no? Entonces, ahí es donde está esa discusión con respecto a federales
y unitarios, Claro. ¿no? Que es la que nos va a dejar abierto el camino casi 80 años de ver cómo lo solucionamos, ¿no? Y va a derivar en la división que hoy conocemos, ¿no? De lo distinto que De eran lo las di- provincias unidas en Bueno, aquel momento. vos fijate que cuando uno habla de las provincias, ¿no? Es una jurisdicción muy fuerte, ¿no? Porque son iguales. Claro. La idea es esto, la igualdad y sobre todo de los cabildos, ¿no? Sí. Que ni bien se da el proceso revolucionario, comienzan a separarse, Sí. ¿no? Santiago del Estero se separa de Córdoba, Salta de Jujuy, pero en un proceso que tiene que ver con esto de las asambleas y que el pueblo decide. Qué bueno. Aquí con Daniel Reynoso, que te agradecemos por estos minutos. Nos encanta poder conocer un poco, Sí, ¿no? Y recordar todo recordar lo que estudiábamos en los manuales más en detalle. Sí. Por supuesto, en una fecha que cuando vos te transformás en un adulto ya la empezás a mirar de otra manera. Sí. Ya no es la obligación del acto, sino empezás a hacer la propia, ¿no? Y sentís orgullo en parte también de eso. No, por supuesto. Y ha cambiado mucho esto porque han cambiado los libros, han cambiado los docentes. Y se trata de ver esto, ¿no? De cómo en nuestra vida cotidiana seguimos repitiendo muchas de las cosas que se discutieron en 1810, ¿no? Qué bueno. Daniel, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Aquí junto al docente historiador Daniel Reynoso, charlamos un poquito respecto a esto que tanto orgullo nos da, 215 años de la Revolución de Mayo. Breve pausa y ya venimos.